Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminando Juntos Podcast. Qué alegría encontrarnos, para mí la primera vez de este año. Sí. Con ustedes aquí en Caminando Juntos. El episodio anterior estuvo Alex grabando. Si no viste ese episodio, pasate por YouTube, buscá el episodio anterior hablando acerca del problema número 1 de las familias actuales. En serio, si no lo viste, pasá a verlo porque fue un episodio tan lindo y en ese episodio, bueno, estuve detrás de cámaras ahí ayudando a grabar, pero qué lindo poder volver a encontrarnos, qué lindo poder volver a compartir un episodio más de Caminando Juntos Podcast. Así que para nosotros una alegría cada vez que podemos grabar. Así es, estamos muy contentos de poder compartir y vos también podés ayudarnos a compartir este contenido a alguien más. Ahí también suscribirte para que cada vez que lanzamos un nuevo episodio lo puedas escuchar, lo puedas ver y pueda ser de gran bendición para tu vida. Bueno, hoy vamos a entrar a un tema que sé que nos afecta bastante a todos. El problema es cómo manejamos eso y así como ya viste que se llama el episodio es ¿cómo controlo las emociones? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Qué son las emociones? Así que de eso queremos hablar un poquito y qué dice la Biblia acerca de cómo puedo yo tener emociones de manera saludable y cómo controlarlas. Así es. Wow, para empezar el año, para terminar el año, para cualquier etapa de la vida, las emociones siempre están ahí en nosotros y qué importante es poder saber que no podemos crucificar nuestras emociones o querer sacarlas completamente de nosotros porque Dios nos creó seres emocionales y la palabra dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Eso significa que Dios también tiene emociones, solo que nosotros vivimos nuestras emociones de una manera tan herida, tan lastimada, y yo creo que el problema está en cuando nosotros nos dejamos dominar por esas emociones en vez de nosotros poder controlarlas y tener autoridad sobre ellas y poder decir, ok, no voy a dejar que me dominen, las tengo, son reales, las siento, pero ahora, ¿qué hago con ellas? Porque el problema está en cuando nosotros no podemos controlar nuestras emociones y dejamos que nuestras emociones nos dominen, empezamos a generar la vida, a tomar decisiones, a tratar a la gente que nos rodea en base a esas heridas que están dañadas. Un ejemplo, por ejemplo, sería una emoción de tristeza. Es normal, todos podemos sentirnos tristes en algún momento. El problema se agravaría si yo doy lugar a esa tristeza un momento, otro momento, un día, 2 días, 3 días. Empiezo a llenar mi mente, me empiezo a rodear de personas que me hacen sentir triste, escucho música que me pone triste, me alejo del Señor, dejo que esa emoción me consuma hasta convertirse, por ejemplo, en una depresión. Hay muchos detonantes que van a hacer que nuestras emociones se despierten, pero también hay detonantes que podemos hacer, identificarlos en el momento que se están despertando nuestras emociones para también nosotros poder decir, ok, me permito sentirlas, pero Señor, yo crucifico o te entrego esta emoción, la dejo delante de ti porque no puedo dejar que me domine, no puedo dejar que me controle y que de algo que tal vez no fue tan grande, lo terminamos convirtiendo en algo completamente dañino para nosotros. Hay estudios que dicen, estudios psicológicos que dicen que las emociones en sí, la emoción dura 90 segundos. Todo lo que viene después son pensamientos que añadimos, que alimentamos. Sí. Y ahí es donde se intensifican esas emociones cuando alimentamos con pensamientos negativos y llega momentos que se forman patrones, digamos, destructivos en nuestra mente. Por ejemplo, miedos, ya sea por esa inseguridad del futuro, no sé qué va a pasar, o miedo a enfermarme, a que me pase algo, o cambios que puedan ser inesperados. Entonces, vivir con ese miedo es una emoción que no está controlada, porque es verdad. Nadie tiene asegurado su futuro, pero vivir atemorizado no te permite disfrutar el presente. Sentir tristeza, como dijiste, quizás desilusiones, pérdidas, maltratos, han generado tristezas en tu vida y de repente todo lo veas
como a mí nada me sale bien, todo lo que hago no soy bueno para nada, y entrar aún en una depresión. Quizás el otro extremo, algunos cuando tienen heridas, hay dos formas, quizás dos extremos. Pasa que no están equilibradas las emociones y hay dos extremos. O hay algunos que se encierran y empiezan a tener baja autoestima, o quizás lo contrario, al no tener controladas las emociones, buscan llamar la atención todo el tiempo, o hasta tienen ataque de ira por tener ese desequilibrio, y generalmente son por conflictos o momentos de estrés que se pasaron, y después yo ya formo un patrón mental y actúo desde esa manera. Ahí donde nosotros vamos a poder, analizar la emoción que estoy sintiendo y decir, bien, ¿qué hago con esto ahora? O dejo que eso se quede en mi mente, se anide, se llene cada vez más, que baje a mi corazón, que genere todos esos patrones mentales y esa forma de responder delante de lo que tengo enfrente, y dejar que hasta mi corazón y después mi espíritu se terminen amargando, apagando. Hay momentos y emociones que son del momento, por decirlo así. Y como decías, hay otras emociones que se desprenden de situaciones que han sido traumáticas para nosotros y que generan esos patrones mentales, esos circuitos, esos caminos en nuestra mente de decir, cuando fui niño tal vez viví una situación muy traumática y muy difícil, entonces ahora ese patrón mental es que yo no confío en nadie, porque cualquiera ahora me puede lastimar. Entonces me mantengo a la defensiva y genero una vida en base a una emoción que está dañada a causa de una herida que tal vez fue hace años. Es más, hay personas muchas veces que ni recuerdan esos momentos de trauma tan grande que generaron un montón de cosas, pero qué importante poder analizar nuestros pensamientos y ver también lo que dice la palabra. Analizar cómo actuamos. Exacto, y en base qué a las emociones emociones estamos teniendo a la hora de actuar. Sí. Si son emociones naturales del momento en respuesta a ese momento justo, o son emociones que ya vienen súper dañadas, ¿cómo los puedo controlar? Sí. Sí, tal cual, poder ver cómo estamos respondiendo a eso. Y yo creo que a veces es parar un momento y pensar en lo que estamos pensando. Vos te vas a dar cuenta cuáles son esas emociones que predominan en tu vida, si son buenas, si te dejas dominar por ellas. Si te pones a pensar un poquitito, te vas a dar cuenta que muchas veces estamos dejándonos llevar por esas emociones. Pero lo importante es poder ver qué es lo que dice la Biblia y saber que no es que vamos a luchar nosotros en nuestras propias fuerzas, siempre lo decimos, es a través del Espíritu Santo y las armas espirituales que Dios nos da a través de su palabra para poder combatir esas cosas que terminan dañándonos o que pueden lastimar nuestra vida y la gente que tenemos al lado. Dice 2 Corintios 10, del 3 al 5. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Aquí está el secreto. Sí. Sí. Es entender que nosotros tenemos esa lucha, no, como dice, no carnal, sino es una lucha espiritual y es una lucha en nuestra mente. Sí. Tenemos una batalla en nuestra mente y es contra todos esos pensamientos que vienen. Y como dijiste, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y únicamente a través de Él es que nosotros podemos volver a ese diseño original, un diseño en el cual Dios nos creó para ser libres. Y cómo lo podemos hacer a través del Espíritu Santo, buscándolo a Él y que Él pueda actuar en nuestra mente. Y fíjate cómo dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que viene a tu mente que no está conforme a lo que Dios dice que vos sos, y
qué es lo que su palabra dice que sos, entonces destruir todos esos argumentos. Y esas son también las emociones que nos hacen actuar de una manera que no es como fuiste creado ni lo que Dios dice que vos sos. Entonces, de esa manera nosotros, digamos, ¿cómo lo hacemos? Llevamos cautivos los pensamientos a que se sometan a Cristo. Entonces, cuando yo tengo pensamientos, aún pensamientos más fuertes, porque emociones dañadas pueden llevarnos hasta pensamientos de suicidio, pensamientos de llevar a lastimarme, a deprimirme. Y es decir, no, espera, esto es algo que me quiere autodestruir a mí, me está haciendo mal, y yo lo que primero que tengo que hacer es entender que tengo armas espirituales que me van a ayudar a vencer eso y a decir, no, Dios no me creó de esta manera. Y eso es lo que dice la palabra, llevar todos esos patrones de pensamiento a la verdad de Cristo. Cautivos, me encanta esa palabra. Sí. El que está cautivo no tiene posibilidad de escaparse, está ahí encerrado, pero dice, en Cristo, llevando cautivos todos nuestros pensamientos a Cristo. Si nosotros no estamos en Cristo, no vamos a poder controlar los pensamientos. Esa es la clave. Ahí está la fuente misma de poder controlar todo esto, porque fuera de Cristo no vamos a poder. Si no está Cristo, estoy yo y está el enemigo. Y el enemigo va a llenar nuestra mente de mentiras. Esto es algo que yo digo, wow. Si no está Cristo en nosotros, Cristo es la verdad. La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí, dice Cristo. Y la verdad también es la palabra. Si yo no estoy en Cristo y no tengo la palabra, no hay opción. Mi mente va a estar llena de mentiras. Entonces, cuando hayan esos disparadores de emociones, cuando yo ya tenga formados esos patrones mentales, si no está Cristo y no está la verdad, yo voy a actuar en base a las mentiras que el enemigo pone en mi mente. Y aquí está lo importante de poder renovar nuestra mente y no quedarnos con eso. Tal vez hoy identifiques que hay patrones mentales que te das cuenta que no están bien. De repente alguien falló a tu confianza y vos decís, ok, rápido, si alguien me falla, yo tengo que bloquearme, tengo que alejarme de esa persona y en lo posible tengo que vengarme. Porque tal vez en algún momento ya pasaste por esto y el patrón de tu mente te dice, ok, esa persona X, no la perdones, no te relaciones, es más, hazle algo malo en lo posible para que aprenda a no tratarte así. Esos son patrones mentales, hay una herida emocional, hay una influencia del enemigo con mentiras, que si no tenés la palabra vas a terminar actuando en forma de esa manera. Así y no es lo que el Señor te está diciendo. Por eso la importancia de poder renovar nuestra mente. Y fíjate lo que dice Romanos 12:2. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Escucha esto. Al cambiarles la manera de pensar. Wow. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Querés saber qué es cuál es la voluntad especial para vos en tu vida? Bueno, es eso, que Dios nos transforme nuestra manera de pensar conforme a lo que Él quiere para nosotros, no lo que nosotros mismos estamos viviendo, sino, Señor, ¿qué es lo que vos querés? Y dice, no te conformes no imite las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea, no te conformes a eso, que nos van a llevar a cada vez estar con emociones más destruidas, más dañadas, sino que permitirle que Dios nos transforme. Y Él nos dice, como leímos antes, Él nos dio armas espirituales en Él para derribar esa fortaleza. O sea, únicamente nosotros podemos ser libres de nuestras emociones dañadas y podemos controlar nuestras emociones que sean equilibradas o no dejar que nos dominen a través de estar en Cristo, como lo habías dicho. Y fíjate, y a través de lo que dice la palabra. Cuando nosotros sabemos que la palabra, entendemos, la palabra de Dios es la verdad y lo que dice es verdad para mí, entonces yo voy a saber quién yo soy por lo que dice la palabra y me puedo afirmar en eso. Fíjate lo que dice Juan 1:12.
más a cuantos lo recibieron, a quienes recibieron a Cristo en su vida, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y Romanos 8, 16, 17 dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Bien. Y como somos hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios. Entonces, si yo estoy pasando momentos de tristeza, tengo baja autoestima, estoy pasando un proceso de ansiedad donde pienso que en cualquier momento me voy a morir, cuando pienso que el miedo me atemoriza y tengo miedo a enfermedades, al futuro y todo eso. Y yo con la palabra digo, espera, yo soy un hijo de Dios y Dios tiene planes perfectos, planes buenos para mí. La voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Entonces yo me afirmo en esta palabra y yo puedo decir, cuando viene ese ataque de ansiedad, yo digo, está bien, si me toca partir y me tengo que morir, yo sé que soy un hijo de Dios y voy a estar en su presencia porque su palabra lo confirma. Y se me va la ansiedad, voy a estar firme en su palabra y en esa verdad. Y de esa manera voy a poder derribar, como dice, esos argumentos malos que se vienen a nuestra mente y llevarlo a la obediencia de Cristo, a la obediencia de su palabra. Y si yo soy un hijo de Dios, tengo que vivir como un hijo de Dios. Es afirmar esa identidad de que soy su hijo y que las emociones van a venir por distintas situaciones, pero no me van a dominar. Así es. Y esto una y otra vez, no es que es una fórmula mágica y de repente soy un hijo de Dios, listo, me tiene que pasar la ansiedad. No, es declarar la palabra una y otra vez, es hacer de esa palabra una realidad de nuestras vidas, dejar que la palabra nos transforme, como dice, que penetre hasta lo más profundo, que nos haga de nuevo, porque esos pensamientos y esas luchas emocionales van a venir constantemente, pero necesitamos poder reconocer nuestras emociones, pero no solo quedarnos ahí, sino poder entregárselas al Señor y buscar esa sanidad emocional. Si estamos identificando emociones que no están siendo saludables en nosotros y estamos viendo que hay emociones que nos dominan, es el momento de poder decir, Señor, yo reconozco esta emoción, reconozco que me pasa esto, reconozco que yo siento esto y que termino haciendo un montón de cosas a veces que ni siquiera quiero, porque entiendo que hay una emoción que está dañada. Es poder llegar al Señor y decirle, Señor, necesito ayuda con esto. Te entrego. Y como decías, poder declarar la palabra, decir lo que la palabra dice, porque es la palabra de nuestro Dios, es lo que Él está diciendo de nosotros y eso tiene poder. Pero hay que dejar que se internalice dentro nuestro y que se haga verdad en nosotros, que se haga real. Justo diste el punto 1 de cómo yo puedo controlar las emociones y ahí queremos dar algunos puntos de cómo llevar a la práctica eso de controlar las emociones. En primer lugar es reconocer las emociones y en la Biblia vemos varios momentos en que se expresan las emociones, pero uno de ellos, y quiero poner en contexto de quién es quien lo escribió. Cuando nosotros hablamos de David, David fue un hombre que su palabra dice conforme al corazón de Dios, alguien que desde que empezó a luchar, él no perdió una sola batalla en su reino, fue el reino que más se expandió, Dios estaba con él podía sentir su presencia, sí se equivocó, cometió errores y todo, se arrepintió, pero me llama la atención cómo en algunos salmos que él escribió, él expresa lo que él está viviendo y fíjense sus emociones. Por ejemplo, el Salmo 34, 17 y 18 dice: el Señor oye a los suyos cuando claman a él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, él rescata a los de espíritu destrozado. Él está diciendo que aquel que tiene esa emoción que le está causando un dolor o le está causando esa inestabilidad,
que busque al Señor, que Él va a escuchar. Y Él siendo rey, por ejemplo, el Salmo 13 dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con mi angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí, contéstame, oh Señor mi Dios. Devuelve el brillo de mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se rodeen diciendo, lo hemos derrotado. Y así se continúa. Y hay otros tantos salmos, pero él está reconociendo lo que le pasa. Sí. Entonces, en primer lugar es entender que nosotros estamos necesitando esa ayuda y buscar esa ayuda en el Señor. O sea, en primer lugar, reconocer que hay cosas que necesito sanar. Sí. Cuando nosotros reconocemos, le podemos dar ese lugar al Espíritu Santo a que empiece a obrar en nuestras vidas. Y en ese reconocer que necesito sanar, también reconocer que Dios es el que me puede ayudar a poder traer sanidad sobre todas esas áreas que tal vez están doliendo. Quizás estás escuchando ahora este episodio y aún tal vez estés llorando, tal vez estés pasando una situación muy difícil. Y puede parecer fácil decir, podemos controlar nuestras emociones, pero también entendemos que si estás pasando un momento difícil, se ve todo nublado, parece que no se va a salir de ahí. Nosotros lo hemos pasado también, hemos vivido muchas emociones difíciles, situaciones y momentos traumáticos que han dejado emociones complicadas en nosotros, pero en ese proceso de encontrarnos con el Señor, aún conociéndole, aún siendo cristianos de años, aún no tiene nada que ver eso, son cosas por las que todos pasamos, pero hemos podido encontrar la sanidad de parte de Dios y podemos decirte, el Señor sana las emociones, el Señor ha sanado traumas en nosotros, el Señor ha sanado nuestras emociones, ha sanado nuestro corazón. Y también lo puede hacer con vos. No importa qué tan profundo te encuentres en ese pozo, tal vez de desesperación, de depresión, quizá no de es ansiedad. que decir, bueno, ahora de repente de un momento a otro salto y ya está y No, todo bien. es un proceso. Es un proceso, pero este es el camino. Este es el camino de la manera en la que nosotros podemos llegar a sanar. Y a veces lleva meses este proceso. Pero sí se puede salir. Y también buscar ayuda. Hay una frase que siempre la tenemos presente y dice, el enemigo, la casa del enemigo es el silencio. Cuanto más callado yo me quede y no traiga a la luz del Señor las cosas que yo estoy sintiendo y las cosas con las que estoy luchando, más difícil va a ser salir de ahí. Si vos te encerrás en tu cuarto y te quedas ahí llorando días, meses y años, alimentando tus pensamientos y no buscando ayuda, eso no va a ayudarte. Necesitamos buscar, en primer lugar, la ayuda del Señor y, en segundo lugar, poder cortar el silencio y exponer lo que estoy sintiendo también con alguien que me pueda ayudar. No con cualquier persona. Cuidado con esto también. La palabra dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos se van a caer. Entonces también no busques a una persona que tal vez esté igual de herida que vos para ayudarte a salir de esa situación, porque no va a funcionar. Busca a una persona espiritualmente madura que te pueda guiar en decir, vamos, yo te voy a ayudar a buscar al Señor para que salgas de ahí. Pero también poder dar ese paso de confesar, de exteriorizar lo que estás sintiendo y no lucharlo solo. Porque es muy difícil hacerlo solo y difícil de poder salir de ahí también si estás luchando con tus fuerzas. Sí, así mismo. Entonces, en primer lugar, reconocer, luego buscar una ayuda de alguien que me pueda ayudar a salir de eso. Identificar cuáles son las fortalezas mentales y esos patrones negativos. Sí. Porque quizás decimos, no, estoy bien, pero siempre hay algo que desatan algo y termino respondiendo de la misma manera. Sí. Y te das cuenta que respondes de la misma manera. Y sabes que no está del todo bien. Sí. Entonces, identificar cuáles son esos patrones de pensamientos digamos, patrones negativos y preguntarte, ¿están alineados a la voluntad de Dios? ¿Dios quiere que yo reaccione de esta manera ante esto? ¿Quiere que yo responda de esta manera? ¿Estoy bien con el Señor haciendo lo que estoy haciendo y viviendo como estoy viviendo? Y una vez que podemos identificar, nosotros podemos llevar a la práctica el empezar a soltar eso. Sí. ¿Cómo hacerlo? Como dijimos, llevar a la obediencia de la palabra, llevar a buscar pensamientos que sustituyan
esos malos pensamientos. Exacto. ¿Qué dice Llenarlo con lo bueno. Llenarlo con lo bueno. Sí. ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? Es como dije hace un ratito, a mí me pasó con ese proceso de la ansiedad, Sí. y yo creía que me iba a morir, y después yo dije, no, pero si la palabra dice que Dios está al control, yo sé que Dios está al control y que yo soy su hijo, y si me muero, y bueno, tengo que estar con Él. Y hasta que lo hice viva esa palabra Sí. en mi vida, me generó entender que bueno, y las emociones se calmaron, y la ansiedad se fue. No me di ni cuenta cuando dejó de pasarme esos ataques de ansiedad y pánico, pero se fue. Pero empecé a llenar esos pensamientos con la verdad. Fíjate lo que dice Filipenses 4, desde el 6 al 8. Y estos versículos son muy fuertes para nosotros porque Sí. lo hemos vivido. Pero el 6 dice, no se preocupen por nada. Wow, todas las emociones dañadas te traen muchas preocupaciones, te traen muchas preocupaciones. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Ahí está la respuesta, orar por todo. ¿Cuánto oramos por todo realmente? ¿Cuánto le entregamos al Señor lo que estamos viviendo? Sí. Y dice, díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por lo que Él ya ha hecho. Y ahí dice el 7, y yo siempre veo esto como, este va a ser el resultado de hacer lo anterior. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Uy, este versículo está para hacerle varios puntos, pero cuando yo no me preocupo por nada, en cambio oro por todo, experimento esa paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. Espera, te voy a hacer la que normalmente hacemos. Preocúpate por todo y no ores por nada. No le digas a Dios lo que necesitas, lucha solo. Y tampoco des gracias porque no puedes ver las cosas que Dios ya hizo. Entonces no vas a tener paz. Entonces no vas a tener paz que no la puedas entender ni la que entendés tampoco, y ninguna paz de Dios va a cuidar ni tu mente ni tu corazón. ¡Wow! Eso sería lo contrario. Eso es todo, sería lo contrario, y lo que muchas veces terminamos haciendo en nuestro día a día. Porque sí, podemos tener un episodio ahora de 40 minutos y decir, wow, sí, parece fácil, pero mientras estoy pasando por ese momento difícil, ¿qué tan rápido acudimos a la oración? ¿Qué tan rápido somos para decir, no, la palabra dice, no me voy a preocupar, voy a orar por todo, voy a dar gracias porque ya he visto lo que Dios hizo por mí y sé que lo va a hacer de vuelta? Este versículo, esta palabra es tan fuerte, nos está invitando a decir, hey, no te preocupes, espera, déjalo todo delante de mí, yo quiero darte paz, quiero darte esa paz que supera todo entendimiento, pero primero aprende a correr a mí en esos momentos. Y fíjate que todos quieren vivir con paz. Sí. Todos quieren estar en paz y vivir tranquilo. Y aparte de saber, encima la paz dice que es un fruto de su espíritu. Sí. O sea, cuando lo tenemos a Él vamos a poder recibir esa paz. Y todos queremos eso. Y fíjate que vuelve a decir, o sea, la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. Y vuelve a decir, la paz de Dios cuidará que su corazón y su mente... Sus sentimientos, todo. Donde sentí las cosas. ¿Por qué dice el corazón? Está hablando de esos sentimientos, de todo lo que también nuestra mente, de todos esos pensamientos y esas emociones que se me vienen. Él dice que las va a cuidar cuando nosotros, mientras que vivamos en Cristo Jesús. Ahí nosotros vamos a tener sana nuestras emociones. Ahí es donde vamos a poder controlar nuestras emociones. Y se pone todavía mejor. Escucha. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. El versículo siguiente. El versículo siguiente. Una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Querés saber cómo están tus pensamientos? Pensá en qué tantas de estas cosas del versículo 8 Otra versión están dice, en vos. En esto pensad. O sea, que estos sean nuestros pensamientos. Cosas buenas, verdaderas, honorables, lo que es justo, lo que es puro, lo que es bello, todo lo admirable, cosas excelentes y dignas de alabanza. Esa tiene que ser nuestra manera de vivir y de pensar. Ese es el cambio en la mente que hay que hacer. Los pensamientos negativos por esta lista que está más que clara,
poder cambiar esos patrones y esos malos pensamientos en nosotros y concentrarnos en esto. En esto pensemos. Sí, y por último, y esto nos va a llevar no solo a cambiar nuestra manera de pensar, sino a nuestra manera de vivir y de actuar. Y es cuando nosotros no nos enfocamos en nosotros mismos, sino empezamos a servir a los demás. Sí. Y esa es la manera en la que Cristo vivió. Uh-huh. Cristo vino para servir a los demás y no ser servido a Él, y no pensar solo en Él, sino pensar en los demás. Y cuando nosotros pensamos en los demás y empezamos a servir a otros, nuestras emociones se controlan, porque no estamos enfocados solo en lo nuestro y lo que me pasa a mí y todo, sino empiezo a ver las necesidades de los demás. Y esto me va a llevar a ayudar a otros, me va a llevar a traer también, por ejemplo, y si yo pienso en la otra persona, pero estoy herido y me va a llevar a perdonar a la otra persona, a amar a la otra persona, y esto va a generar que nuestras emociones se controlen. Amén. Viviendo en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Si estás ahí escuchando, queremos poder orar por vos en este momento y entregarte estas palabras de esperanza, de que puedas tener la certeza de que aunque no lo puedes ver, tal vez ahora no puedes ver esa sanidad emocional en vos en este momento, que tengas la certeza de que lo podés conseguir por medio de Cristo, que Él está interesado en darte vida plena, en darte todo lo bueno que viene de Él, para que puedas sanar, para que puedas tener pensamientos buenos y superar cualquier desbalance emocional o situación difícil por la que estés pasando. Así que oramos por vos en este momento. Padre, tú conoces a todos los que están escuchando este episodio. Si hay personas que en este momento están pasando situaciones emocionales, dificultades emocionales, o sienten que no pueden controlar sus emociones, tal vez han sido lastimados en el pasado, y en este momento queremos pedirte que puedas traer tu paz que supera todo entendimiento, como dice tu palabra, que puedas llenarlos de tu espíritu y que ellos puedan sentir en este momento que tú estás con ellos y que tú quieres sanarlos, Señor. Gracias por este episodio donde podemos aprender a controlar nuestras emociones y a entregártelas a ti por completo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecimos tu vida, y si en algo podemos ser de ayuda para vos, queremos que sepas que de esto se trata Caminando Juntos. No luches solo. No luches Aquí solo, estamos por caminando favor. juntos. Así es. Y el Señor es el... Sí, en esta aventura de la vida, iba a decir. Siempre decimos eso. En la aventura de la vida aquí estamos para caminar a tu lado, y por sobre todo tener esa confianza de que el Señor quiere hacer algo nuevo en vos, pero también tenés que dar ese paso de acercarte a Él y recibir lo que Él quiere entregarte para poder estar sano. Así que bueno, qué lindo. Qué lindo. Gracias por estar ahí. Un episodio más. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Bye, bye. Chao, chao.